Hola, qué bueno tenerte por acá de nuevo en tu programa Macho Menos, un espacio en donde vamos a hablar y reflexionar acerca de todo lo que implica ser hombre y lo que nos han dicho, lo que no nos han dicho. Soy Ricardo Ayllón y con mucho gusto hoy de estar acompañando como siempre. Aquí con Iván García y con un invitado muy especial que, Ricardo, ¿nos quieres presentar? Hoy nos acompaña Tomás Armando Llamas Hugues. Él es psicólogo especializado en temas de género, masculinidades, violencia masculina y educación integral de la sexualidad. Es psicoterapeuta gestal, se ha orientado en el trabajo con parejas, hombres, jóvenes, adolescentes y adultos. Es tallerista, ha trabajado en distintas poblaciones y espacios, ponente en distintos congresos nacionales e internacionales, psicoterapia para hombres y educación integral de la sexualidad. Colabora en Gendes en un programa que se llama Prevención, donde va justo acompañando muchos de estos procesos y ahora como muy enfocado en los y las jóvenes. Por eso está por acá, porque hoy nuestro programa se llama Vatos al Desnudo. O sea, hoy nos vamos a desnudar, Iván, Armando y yo. Será la primera vez y la única en donde nos van a ver así de esa manera, porque vamos a hablar de las sexualidades, de qué tiene que ver esto con las y los jóvenes el día de hoy, cómo como hombres jóvenes pues nos vamos formando en este tema, en la sexualidad. Hemos hablado ya de la sexualidad, de la vida erótica, del placer y de estos mandatos que tenemos de ser hombres y cómo se relacionan con nuestra vida sexual. Hoy lo vamos a llevar a una población pues que sabemos, ¿no? que luego está como muy estigmatizada también, luego se culpabilizan muchas cosas por ahí. Es importante, sí, hablar de las y los jóvenes y la sexualidad desde las masculinidades y también ver el contexto, todo lo que está alrededor de ellas y de hecho de ellos. Hablamos, por ejemplo, que la vida sexual de nosotros los hombres en esta cultura en la que vivimos está bien pobre, está bien limitada. Un montón de ideas que se derivan para los jóvenes, en este caso para los hombres jóvenes, desde que tenemos que ser los que van a dar el orgasmo o tener muchas parejas o que tiene que ser solo una vida heterosexual. Las realidades, cuando estamos con las y los jóvenes, pues luego no tienen idea de muchas cosas. Y yo creo que nos pasó, no sé a ustedes, ¿no? En aquel tiempo, cuando yo era joven, pues también era hablarlo con los cuates y yo me informaba con ellos, fíjate, ¿no? El nivel. Ahora sabemos que las redes, el internet es el primer medio de información que los hombres tienen y pues tampoco es el mejor medio. Entonces, vemos, por ejemplo, algunos docentes con los que hemos trabajado y nos dicen que actualmente, que ya la nueva escuela mexicana tiene los contenidos ahí de esta educación integral de la sexualidad, pero nos dicen, pero tampoco nosotros sabemos mucho, o les da pena abordarlos, o no saben por dónde. Entonces nos decían, está bueno que esté ahí, pero no sé por dónde. Y mamás, papás, personas cuidadoras, tampoco, ¿no? Decía una mamá, no, si llega mi hija y me dice que está embarazada, yo me desmayo. No, tampoco sabemos, como papás, mamás, personas cuidadoras, por dónde, generalmente. Entonces, los jóvenes nos dicen, pues es que el profe no me va a decir nada. Mi mamá se va a desmayar. Pues voy a las redes y ahí encontramos cualquier cantidad de cosas que desinforman. Justo de eso toca hablar hoy, después de todo este speech. Bienvenido. Cuéntanos, ¿qué onda con la sexualidad primero, antes de entrar a los jóvenes? ¿Qué es eso? De acuerdo. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá y compartir un poco de mi experiencia. Bueno, das una introducción muy interesante, Ricardo, porque todo eso que acabas de mencionar tiene que ver con la sexualidad en un área en específico. Sin embargo, la sexualidad es un elemento esencial del ser humano. Hablar de sexualidad, como a mí me gusta decir, también es hablar de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque implica
muchos aspectos, por ejemplo, la identidad, por ejemplo, el género, es decir, mi experiencia de ser hombre o ser mujer, por ejemplo, el erotismo, que ya dijeron que han hablado aquí en el programa en otros momentos de ello, hablar de placer, hablar de la orientación erótico-afectiva, hablar de si quiero o no tener hijos e hijas, por qué medio, a qué edad, en qué momento, con qué persona, etcétera. Luego entonces hablar de qué onda con mis emociones, es decir, le decimos la vinculación afectiva, cómo gestiono mis emociones, cómo vivo mis emociones. Y ahí tenemos un punto importante nosotros los vatos, porque hablar de nuestras emociones es todo un tema. Y supongo ya han hablado de ahí, si no, pues me pueden invitar, que también será un placer. También es cómo yo me relaciono con las personas, con otros hombres, con las mujeres, con los niños, las niñas, los jóvenes, etcétera, y con cualquier otra persona a mi alrededor, pero también con el mundo a mi alrededor, es decir, con el ambiente. Porque tomemos en cuenta que es una forma de vincularnos. Los animales, las plantas, la naturaleza en general. Por eso, en resumen digo, es hablar de la vida cotidiana. Sí, y fíjate, como decía el querido Juan Carlos Hernández Meijueiro, la sexualidad entonces se vuelve un accidente del tiempo y del espacio y del momento histórico en el que vivimos. Porque justo en ese tipo de poblaciones donde hay ganado, suele haber ese tipo de prácticas. Y a lo mejor para la gente que es citadina podrá decir, guácala, ¿no? Han de estar locos, han de ser perversos. No, se vuelve una práctica de esos momentos, de esos espacios, de esas personas, y es parte de su cotidianidad, por así decirlo. Pero entonces varía con el lugar en el que vivimos, varía en el espacio en el que nos desarrollamos, con las personas que estoy, y algo que dijiste en la introducción, Ricardo, con la información que tengo. Por cómo me voy informando, porque entonces a lo mejor a las personas citadinas es más a través de los aparatos electrónicos la información, es decir, las redes sociales o el internet o ahora la inteligencia artificial, que le puedo hacer una pregunta y me da todo un desarrollo de información que a lo mejor ni entiendo. Y es ahí donde también mal entendemos qué es la sexualidad. Por eso digo, es parte de la vida cotidiana. Y quienes nos dedicamos a estos temas decimos, ay, es bien difícil definirla. Y sobre todo llegar a un concepto universal, porque varía. Y ya nada más por último diría que es también la integración e interacción de elementos psicológicos, sociales, culturales y biológicos. E incluso hasta quienes dicen espirituales. Y es todo un tema. Tantos. Muchísimo rollo, ¿no? Exacto. Pero Sí, lo claro. bueno, que solo lo vamos a centrar en juventudes. Y no en todas las etapas de vida. No, bueno, claro, claro. Justamente es muy interesante esto que nos estás contando, porque lo primero que nos planteas es, pues la sexualidad es algo muy complejo, es algo muy amplio. Pareciera que cualquier tema del que estemos hablando, mientras sea humano, está cruzado por la sexualidad. Pero justamente, como bien nos decías, hay ciertas formas en las cuales podemos irlo abordando para irlo entendiendo de una manera más sencilla. Y una de estas, que justamente tiene que ver con cuál es el tema del programa del día de hoy, es el tema de la edad y el tema del género. ¿Cómo es que la edad o el género influyen en la sexualidad de las personas? ¿Qué tienen que ver esto? Depende de muchos elementos, pero si lo centro a la pregunta que me haces tiene que ver con que en esta etapa de vida hay diferentes contextos, es decir, uno es la búsqueda de identidad. Y entonces si estamos hablando de vatos, pues lo que sucede es que los vatos queremos conectar con los espacios que sí me involucran, conectar con los otros hombres que sí me aceptan, conectar a lo mejor con la familia de otras dinámicas, conectar con los espacios sociales en los que yo me desarrollo, llámese un deporte, llámese algún club de música en el que estoy, etcétera. Entonces tiene que ver con la identidad y el sentido de pertenencia. Tiene que ver también con que mi cuerpo está cambiando. Y entonces al estar cambiando mi cuerpo, ¿qué sucede? Pues empiezo a notar cosas en mí. Y empiezo a decir, ay, esto no estaba antes aquí, o antes no tenía barba, antes no tenía bigote, y entonces estoy empezando a notar que una persona me atrae, y tiene que ver entonces con un montón de cosas que suceden ahí. Yo voy a decir esto con mucho cuidado. Se vuelve entonces una etapa crítica no en sentido de peligro,
Crítica en sentido de que cómo vaya viviendo esa persona su experiencia va a dirigirla hacia diferentes dinámicas o experiencias. Y entonces, como decíamos, si la persona, en este caso los varones, están buscando información para entender qué es la sexualidad, o entender qué onda con su identidad, o entender cómo le hago para acercarme a alguien que me gusta, ni siquiera con intenciones de ejercer la vida sexual, sino de decirle, oye, ¿me gustas? Pues van a empezar a suceder muchas cosas. ¿Y qué está influenciando aquí? Pues al menos actualmente las redes sociales. Mucho de lo es lo que está dejando muy limitada el crecimiento y desarrollo integral de la experiencia en la vida sexual de los varones en esta etapa de vida. ¿Cómo es este acercamiento a través de las redes sociales? ¿Qué es lo que se consume? ¿Qué es lo que se comparte? ¿Qué es lo que se hace? Sí, hace rato Ricardo dijo algo bien interesante. Aunque en el modelo educativo en México ya está integrada la clase, por así llamarlo, porque ahora ya no son clases, son planos didácticos, aventuras son de aprendizaje. Exacto, depende de cómo lo llamen. Pasa que pues todavía sigue existiendo desinformación. Y entonces una forma de resolver mis dudas es le pregunto a la inteligencia artificial y me da elementos que también son falsos, lamentablemente. Y eso pues ya no nos lleva a caminos adecuados. Pero también le pregunto al amigo de un amigo o le pregunto a los demás a mi alrededor cómo lo están viviendo. Si tengo un hermano mayor y tengo confianza, le pregunto a mi hermano mayor qué sabes tú en estos temas de sexualidad y pues me irá a decir lo que sabe, conoce o cree que es. Y entonces ahí también vamos que hay elementos, sí, de experiencia de vida, que son muy válidos, pero que también pueden ser de desinformación. Entonces, ¿qué sucede con el tema del uso de las redes sociales o de las tecnologías? Pues nos desinforman todavía más, porque entonces se acercan a los famosos influencers, que ustedes ya sabrán quiénes son, que dicen que para tener a las mujeres a mis pies, porque además así lo dicen, tengo que ignorarlas, tengo que maltratarlas, tengo que ser un macho alfa. ¿Y qué significa todo eso de macho alfa además, ¿no? ¿Qué es eso? Porque les voy a hacer un paréntesis. No sé si saben que el término de macho alfa incluso hasta está mal utilizado, según quienes expusieron este concepto en su momento. Porque el origen tiene que ver con las manadas, las jaurías de caninos, principalmente los lobos, que ahí es donde inició, y que tiene que ver con cuidados. Entonces... O sea, ¿el macho alfa cuidaba? Ajá, tiene que ver con el tema de que cuida la jauría. Pero el temach dice otra cosa. Y dice otra cosa, exacto. Entonces, o sea que el temach miente. Sí, el temach ¿En serio el está temach mintiendo. miente? Por si usted no lo sabía, el temach le está mintiendo. Y gana Solo quiere su dinero, y gana mucho dinero, y ustedes no. Así que informémonos. Por eso la importancia en educación integral de sexualidad de informarnos de forma basada en derechos humanos, en investigaciones y que sea bastante laica. Y justo ahí la vida real, ¿no? Decimos ahora de este hombre, pero más allá de él y cómo están los aprendizajes de ser hombre, ¿cómo va influyendo estas ideas bien tradicionales de ser hombres o el machismo en nuestra educación sexual como hombres? O sea, ¿qué se nos va diciendo, ¿no? Porque sí, habrá programas como Macho Menos, más información al respecto, como estas otras miradas de ser hombre, pero lo real es que en nuestro país pues siguen estando bien presentes estas ideas tradicionales, machistas, ubicadas como algunas y como ejemplos muy concretos para seguir abonando al tema, cómo estos aprendizajes se van incorporando en los hombres jóvenes y lo van, ¿no? Como expresando. ¿Qué onda conmigo? ¿No? Y los que ya les había pasado eran como esa idea del macho alfa, ¿no? De yo soy más hombre que tú, esa comparación, pero sobre todo las ideas que nos decían, con esto ya voy a tener más mujeres, más parejas, etcétera. Ese era como un aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendizajes hoy, en tu experiencia con los hombres jóvenes, ubicas que están ahí como metidos? Porque eso también es parte de ejercer más poder o de volverse más hombre. Tiene que ver también con quien ya tuvo relaciones sexuales, por ejemplo.
Pero también además, hablando con esta integración de las tecnologías, porque eso también ya es un elemento a medir entre vatos, ¿no? Y entre vatos jóvenes, porque es, miren, yo ya tengo esto, o ya vi este video, o miren, ustedes no acceden a tal, ¿no? Llámese ahora, porque antes a lo mejor era acceder a páginas pornográficas. Ahora no, ahora es el tema de acceder a los grupos de WhatsApp o a los grupos de Telegram donde empiezan a identificar contenido sexualmente explícito. Y que el problema ahora ya no es solo pornografía en términos de que a lo mejor una industria lo creó, sino más bien pornografía que no está consensuada, donde se comparten el pack, ¿sí? Claro. Comparten el pack de quién sabe quién, pero que alguien no aceptó a ser grabada, en el caso de mujeres, o que no aceptó tener esa fotografía, o a lo mejor que se la compartió la pareja, pero la pareja lo compartió a alguien más y se hace viral, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con, lamentablemente, lo que ahora conocemos como violencias sexuales digitales. Y que eso es un problemón, porque fíjense, yo recuerdo que también es otra experiencia, en términos de, en algún momento llegó un hombre adolescente conmigo a psicoterapia porque fue señalado en su secundaria de haber editado imágenes de sus compañeras para ponerles cuerpos desnudos. Entonces también tiene que ver con eso. Y cuando yo le devolví a este chico, le digo, ¿te das cuenta que eso es un delito? Porque está la ley Olimpia, por si no lo saben. Entonces, el tema era, él decía, no es cierto. Le dije, sí, mira, me acuerdo, tengo muy presente esa imagen. Saqué mi computadora y le dije, mira, vamos a googlearla, ¿no? Aquí está la ley Olimpia, etcétera. Y él estaba viendo todo eso y pues claro, ahí señala que se vuelve un delito todo ese tema de lo que él hizo. Uh-huh. Y sus ojos se pusieron llorosos, empezó a llorar con una emotividad de tristeza, de miedo, de angustia. Y así su frase muy contundente es, no quiero ir a la cárcel, tengo mucho miedo. Y otra vez volvemos a la desinformación. Mi asunto, o más bien mi intención no era regañarlo. Claro. Mi intención era que dimensionara lo que él estaba haciendo. Y por eso él decía, no quiero ir a la cárcel, no quiero que me denuncien, tengo mucho miedo, etc. Le digo, a ver, tranquilo. Ahorita nadie te está denunciando, por suerte, porque puede pasar, pero vamos a intentar que tú busques reparar el daño, ¿sí? Y entonces se están enfrentando a todo esto todos los jóvenes, y digo todos refiriéndome a los varones, de que pueden editar una imagen incluso ahora y no saber que eso es delito. Y entonces se enfrentan a un montón de consecuencias. Pero hay otra consecuencia además que estamos notando quienes nos dedicamos a estos temas. Porque sienten ansiedad y lo ven como una manera de desfogarse y de relajarse, entre comillas. Les está llevando una consecuencia ya a varones de 20, 25 años en adelante. Que eso antes no se veía. Que es la disfunción eréctil. Eso antes se veía en hombres de 45, 50 años en adelante. Ahora ya no. Y entonces ahí hay otra consecuencia. Entonces veamos todo lo que hay alrededor de todas estas manifestaciones, por así llamarlo. Tenemos mucho que trabajar en educación integral de la sexualidad, con énfasis en las masculinidades sobre todo. Porque pues yo veo que las chavas, recuerdo también en un taller que facilitaba, justo les preguntaba cuál es la diferencia entre cómo viven los hombres y las mujeres el ejercicio de la sexualidad. Y pues era muy notorio que los hombres eran más desde el poder, más desde la libertad, más desde el intentar demostrar algo, y las mujeres más desde los cuidados, uh-huh. Más desde cuidarse justamente de no vivir violencias sexuales, más de decidir hacia dónde quieren, o más bien cómo quieren vivir su ejercicio de la sexualidad de manera integral. Y entonces otra vez sigue desfasado, ¿no? Las mujeres siguen avanzando en el tema de los cuidados y nosotros no. Nos estamos limitando, nos estamos metiendo los pies. Entonces también hay que hacer énfasis en sexualidades y cuidados. Y con énfasis en las masculinidades otra vez. Hay mucha chamba. Sí, claro. Tengo una pregunta, pero es para Rick. Anda. Justamente si no me ayudas Ahorita buscamos la respuesta. Parte de su trabajo en Gendes desembocó en una investigación llamada No por ser hombre,
sí hay juego de palabras ahí. Y justamente checando estas cosas que decía la investigación, pues nos da cosas muy interesantes que quería saber si nos podrías compartir. ¿Qué descubrieron a lo largo de estos chequeos que hicieron? Sí, muchos de lo que está compartiendo Armando, que tanto lo vemos pues muy frecuente con los hombres jóvenes con los que trabajamos en distintos lugares y comunidades. Y una de las principales cosas que salieron en el tema de no por, que bueno, fue una investigación que se hizo con hombres jóvenes en nuestro país, era justo el tema del manejo de las emociones. Es decir, muchos de ellos hablaban que veían porno para excitarse y masturbarse ante el tema de ansiedad. Es decir, lo veían como una manera de ayudarse en la masturbación y bajar la ansiedad. El tema que iba saliendo es que decían, sí, momentáneamente ayuda, pero fíjate, decían muchos, después me da ansiedad de haberlo hecho, y entonces va de nuevo, y entonces se volvió un circulito de decir, bueno, y no habrá otras maneras de trabajar tu ansiedad. Y explorando qué había detrás de la ansiedad, también tenía que ver con miedos, con este tema del desempeño que se espera sexual, es decir, con muchas cosas alrededor, otra vez, del ser hombres. Ese era como uno de estos temas importantes que había. Y otro, y ya como para ir cerrando, ¿no? Para irnos al siguiente bloque, era esta idea de que sigue estando presente el porno como parte de nuestra educación de ser hombres. Es decir, aprendían, ¿no?, en cómo, decían ellos, hasta tener estas relaciones coitales, la violencia, como la idea de que todo lo que ven era real y que así debería de ser. Y a partir de ahí muchos cuestionamientos, tamaños del pene, la cantidad de semen que salía, ¿no? Que decían, es que a mí no me sale tanto como ahí. Entonces, cuando muchos hombres jóvenes decíamos que todo eso son trucos, ¿no? Y es como decía y bien, actuado, entender que la pornografía es actuada. Porque es como Jurassic Park, ¿no? Parque Jurásico, así. Claro. Exacto, porque ahorita no existen los dinosaurios. Entonces, si vamos ahí y nos la creemos, decimos, ¿qué onda, no? O como decían, pues si en la tele salen monstruos, ¿quiere decir que acá hay monstruos? Pues no, en realidad. Entonces, bueno, como muchos temas que salían ahí, yo creo que vamos a profundizar esto más adelante en el siguiente segmento. Bienvenidas a este segundo fragmento de Macho Menos. Hemos estado hablando de la sexualidad, hemos estado hablando acerca de los estigmas que hay al respecto, de los mitos, de las cosas que la gente se cree, de cómo nos educamos, de cómo nos maleducamos. Y justamente queremos hablar e ir aterrizándolo, hablando de la sexualidad en los jóvenes, no solamente de todas estas cosas que, ¡ay, no, qué desastre nuestra sexualidad!, sino también voltear a ver al otro lado. Ya hemos tenido en el pasado, no dejen de checarlo, programas en donde hemos hablado sobre el erotismo aquí. Hemos hablado acerca de los solones, de la sexualidad, de cómo la sexualidad se puede ver desde una perspectiva amplia. Todo esto que nos habías estado comentando al principio. Cómo hay perspectivas del erotismo en donde incluso se llega a decir que este erotismo es ese instante en donde podemos cortar ese vacío infinito que hay entre dos personas, ¿no? Y que nos acerca y nos conecta de una manera increíble. Y entonces, a donde queremos ir aterrizándolo es al tema del placer. ¿Cómo es que, como jóvenes, podemos disfrutar de nuestra sexualidad? O sea, ya vimos cómo en algunos casos incluso se llega a usar no como algo que queremos disfrutar, sino como una salida a esa ansiedad que sentimos de pronto, ¿no? Y entonces, quizás en una de esas, pues claro que hay orgasmo, pero ¿y el placer? Ajá. Lo sentimos como eso que nos da poder sobre otras personas, ya sea poder sobre las mujeres o poder sobre mis compañeros, porque yo puedo sacar más líquido blanco que los otros, ¿no? Porque yo sí he fajado y ellos no, porque yo... Ajá.
Pero también está este otro lado. Hay estigmas en cuanto a lo que no se hace, y hay estigmas incluso en cuanto a lo que sí se hace, porque bien nos decía Ricardo en el bloque pasado, uno de los problemas de esta ansiedad es que luego te daba ansiedad el haberte masturbado y el haber visto porno, y entonces pues es un círculo vicioso, el cual te lleva a lugares horribles, ¿no? La pregunta que te hacemos entonces, tan sencilla como puede sonar, pero también tan compleja como es ¿cómo podemos, como jóvenes, disfrutar de nuestra sexualidad? Ya sea con nosotros mismos, ya sea con otras personas. ¿Qué podemos hacer, pues, para no caer en todos estos agujeros que venimos mencionando todo el bloque pasado? Claro. Es una respuesta, me atrevo a decir, amplia, que a lo mejor no hay recetas. Porque el ejercicio de la sexualidad tiene que ver con la experiencia de cada persona. O sea, es única. Pero podemos hablar de claves o de propuestas. Por ejemplo, dice Fina Sanz que los hombres vivimos una sexualidad muy genital. Entonces, al decir esto es que está centrada solamente en el pene y principalmente en querer lograr la penetración o en otros momentos en la masturbación, si es a nivel individual. O aunque sea compartida incluso, ¿no? Y entonces, si aprendemos a ejercer una sexualidad bastante integral o global, como también ella propone, pues lógicamente vamos a dejar de tener nuestra atención en el pene y vamos a dejar de tener esta atención en que cada encuentro con alguna posible pareja sea desde la penetración. Y eso me va a permitir aprender a identificar a nivel erótico qué siento desde la punta de mis cabellos hasta la planta de mis pies. Las plantas de mis pies. Y en ese tenor, pues puedo aprender a descubrir otras sensaciones. No sé, a lo mejor que siento de que me acaricien la oreja, o de que me hagan piojito, o de que me den besos en el cuello, ¿sí? O de que me den un masaje, pero atendiendo siempre a mi cuerpo en general, atendiendo a lo mejor a la respiración también, ¿sí? Entonces, esa es una manera de verlo, que podemos vivir nuestra sexualidad de manera más global. Otra de las cosas es potenciar nuestros sentidos, por ejemplo. O sea, ¿qué disfruto de ver? Ahora sí que anótenle, ¿no? Porque, ¿qué disfrutas de ver? Y no solo, otra vez me refiero a un encuentro sexual. Un alimento, un paisaje, una comida, bueno, ya lo dije, ¿no? Sino más bien una película, etcétera. ¿Qué disfrutas de escuchar? ¿Qué disfrutas de oler? ¿Qué disfrutas de probar? ¿Qué disfrutas de sentir? Porque eso es lo que nos conecta también con el placer. Entonces, potenciar el ejercicio de nuestros sentidos. Pero por otro lado, si estoy con una pareja, hablar de qué nos gusta. Es decir, preguntarle qué le gusta a él o a ella, dependiendo si es el caso, pero también preguntarme a mí qué me gusta a nivel individual. ¿Qué disfruto en cada momento, en cada encuentro? ¿Qué también no me gusta? Porque también se vale decirlo. Y eso es parte de potenciar el placer. Luego entonces podemos hablar de, a nivel individual, cómo yo disfruto, como decía al inicio del programa, de la vida cotidiana. En términos de qué disfruto de sentir en mi cuerpo. A lo mejor no nos hemos dado cuenta que disfrutamos de un baño rico, ¿sí? De que el agua en la regadera me toque la espalda y digo, qué chido, ¿no? Y a lo mejor puede ser una conexión para decirle a la pareja, oye, me gusta que me acaricien la espalda, ¿por qué no lo intentamos? ¿De acuerdo? Entonces, hay otro elemento que a mí me parece súper fundamental y que casi no hacemos y tiene que ver entre nosotros los hombres. Cuestionar nuestras prácticas. Es decir, cómo de verdad estamos disfrutando nosotros los hombres en la vida erótica. Pero no solo, otra vez, en el tema del encuentro sexual con la pareja, sino de ¿qué disfrutas tú, Ricardo, de cuando estás, ejerciendo tu sexualidad desde la vida cotidiana o con otras personas? ¿Qué disfrutas tú, Iván, de cuando estás con otras personas? ¿Sí? Ojo, y cuando digo estar con otras personas no tiene que ver otra vez con un encuentro sexual. Simplemente puede ser como ahorita que estamos aquí compartiendo. ¿Estamos teniendo un encuentro sexual ahorita los tres? Pues para los puristas podemos decir que sí. A ver, nos íbamos a encuerar y hasta estamos
teniendo aquí un encuentro Nos sexual. estamos desnudando aunque no se den cuenta. No estamos Se les advirtió cogiendo, desde pero, el nombre del capítulo. pero sí estamos teniendo un encuentro sexual. Exacto. Y entonces, porque como tenemos cuerpos sexuados, por eso podemos decir que hay un encuentro sexual. Pero también pensemos cuando voy a lo mejor a un encuentro de un, ¿cómo se llama? De un concierto, o a un convivio, o a una fiesta, o a un cumpleaños, y así sucesivamente. También tiene que ver con eso. Porque puedo decir, ay, yo no disfruto de estar con esta persona porque me cae mal, y es muy válido. Entonces, ¿cómo construyo esos espacios de cuidado y de seguridad para yo poderlo disfrutar? Entonces, si se dan cuenta, la respuesta es muy amplia. Y por eso doy algunas claves, algunas propuestas que nos pueden ayudar a potencializar nuestro placer en diferentes dinámicas, en diferentes espacios y con diferentes personas. Por eso creo que esas pueden ser algunas claves. Claro, a mí me quedaría la pregunta, justo porque creo que veníamos hablando mucho al respecto en el bloque pasado. Y en cuanto a la relación de las personas con la pornografía, ¿qué hay que hacer? Ya, cerrarnos, no volver a ver nada. Cuando pasamos frente a un puesto de revistas, hacerle así para no ver. Para no verla, ¿no? Para que no me incentive a querer masturbarme. Exactamente, ajá, ¿sí? ¿O qué? Claro. Yo pienso que no, el asunto no es un asunto punitivista, ni tampoco extremista en términos de no lo hagas, no lo veas, no lo huelas, no lo sientas, ni lo pienses. Ay, pues estaremos cayendo en ideas preconcebidas de las religiones, ¿no? Sino más bien es aprender a medirlo, aprender a mediarlo. Si busca revistas, si busca otros espacios. Pero entonces el tema es que sea consensuado, cuide a la otra persona que le está compartiendo, y entonces ahí ya se vuelve un espacio de disfrute. Y a lo mejor se vuelve un espacio de diálogo y comunicación entre esas personas involucradas para decir, oye, ¿y si ahora lo intentamos de esta manera o de esta otra? Pero entonces ya es un diálogo. No es impulsivo, no es compulsivo, no es nada más porque ya tengo ganas de... No, claro, pues en el Lobo de Wall Street es una de las cosas importantes, ¿no? tenemos Una de un las ejemplo. reglas, ellos sí tenían una receta antes de cualquier venta. Y entonces imagínate, Iván, quien sí compra esa idea de haber visto esa película, lo va a estar haciendo cotidianamente. Y no se da cuenta que tiene consecuencias negativas en su vida sexual y en la sexualidad en general. Por lo tanto, pues entonces es que sea consensuado, que sea dialogado y que sea de cuidado. Ahora bien, también tiene que ver con, insisto, no ir a un sentido punitivista, sino más bien de, bueno, si a lo mejor yo hoy tengo interés de, así lo quiero, así lo planeé, ojo, ¿cómo lo estoy diciendo? Lo planeé, no es un impulso. Pues yo soy responsable de mi disfrute, yo soy responsable de mi cuerpo, pero también de cómo lo hago. Puede ser que entonces ya incorpore juguetes sexuales, puede ser que incorpore a lo mejor una imagen para motivarme, pues así lo podemos llamar, ¿no? Puede ser que a lo mejor es un diálogo consensuado otra vez con la persona, es decir, con la pareja, hombre o mujer, y entonces es el día de hoy quedamos que íbamos a tener una videollamada cachonda, ¿sí? O a lo mejor quedamos que a partir de tal hora íbamos a tener el momento de compartirnos imágenes. Y aquí a lo mejor el tip puede ser, bueno, no lo mejor, el tip aquí sería pues que sea una imagen o un video que es de una sola vista. Y así eliminamos que se pueda compartir, ¿sí? A otros momentos. Y entonces eso pues también va a generar más deseo. Y el deseo además necesita distancia. Y entre menos lo haga, pues más lo voy a querer. Y entonces voy a proponer con la pareja, oye, ¿te parece si el día de hoy, a la noche, antes de dormir, para ver qué sentimos? Y a lo mejor hasta la pareja va a decir, va, me late, si quiero, si me interesa. Y entonces ya, ¿qué estoy esperando, no? Ay, son las 2 de la tarde. Ay, ya quiero que sean las 8, ¿no? Pero no es en un sentido de impulsividad, sino en un sentido de conexión, en un sentido de consenso, en un sentido de ambos lo deseamos. Y eso, pues, nos lleva a disfrutar, ¿sí? Y el disfrute se vuelve placentero y se vuelve algo que estoy siendo consciente de ello. Y eso, pues, bueno, inténtenlo y ya luego nos cuentan. Una querida compañera Gaby Merlos,
nos decía, justo hablando del consentimiento, que es todo un tema, y ahora que hablas ¿no? de esta idea consensuada, nos decía que el consentimiento debería tener miel, ¿no? Y entonces a mí se me quedó súper grabado el tema de la miel, porque usé las siglas para palabras. La M de miel era entender que el consentimiento es modificable. Es decir, que hoy podemos llegar a un acuerdo, en este ejemplo que dices, ¿no? De que a las 8 vamos a compartirnos el pack y tal. Pero por ahí de las 4 dije, no quiero. ¿No? Y entonces decirte, oye Armando, hace rato que te dije que sí, no sé, no estoy tan a gusto y ahorita te digo que no. Cuando es modificable es eso, ¿no? Y aquí interviene otro tema de ser hombres, porque es, ¿cómo? O sea, hace 2 horas me dijiste que sí y me estás diciendo que no. No, a ver, ya habíamos quedado, ¿no? Entonces, el entender como hombres que el acuerdo es modificable, eso es parte del consenso. La I es informado de la miel. ¿Qué es eso? Pues que te voy a explicar, ¿no? Oye, es esto, por esto, yo también. Hay una información, no hay engaños, no hay mentiras, que también eso hacemos en esta idea tradicional de ser hombres. La L de la miel es libre, ¿no? Es decir, no te voy a coaccionar de decir, digo, si no hay pack, pues no hay bronca, pero pues entonces ya no te voy a volver a ver. O tal cosa, ¿no? O no quiero nada contigo. O te aplico la ley del hielo y te ignoro unos días. Ajá, ¿no? O sea, es libre, sin coacciones. Y la E me salté. Ajá. Ay, estaban poniendo atención. Claro, ya estoy tomando nota. La E es entusiasta. Es decir, que esto que decías, ¿no? Como tener ese placer es sí, ¿no? Porque no es chin, es que pues que debe mandarle un pack a Armando y la verdad es que no, es sí, claro, y me entusiasma y me gusta. Entonces, si no tenemos ese entusiasmo o no hay libertad o no me siento informado y tampoco, ¿no? Está esta idea como de lo modificable. Ojo, eso no es consenso, eso es un ejercicio de violencia y te estoy coaccionando a algo. Y también algo que vemos mucho en hombres jóvenes era el tema justo del no es no. Uh-huh. Hace poquito con hombres ya mayores, ya no eran jóvenes, les decía el no es no y todavía me decían, no, es que sí, o sea, sí quieren, pero a ellas les enseñan a que se resistan con el no es no. Entonces hay que insistirles y por ahí del 3º o 4º te van a decir que sí. No, eso ya estás coaccionando, etcétera. Entonces creo que mucho, ¿no? En esta como vida ética, responsable y de cuidados, como decías, tener en cuenta como estos elementos en la parte de los consensos, en respetar el no es no. Y hablando, por ejemplo, en otros temas de todo lo que implica la sexualidad, en la salud sexual, en la salud reproductiva, con el tema de embarazos, con el tema de aborto, etcétera. Ahí, ¿cómo podríamos, como hombres, seguir con esta responsabilidad de la cual estamos hablando hoy? Uh-huh. Fíjate que es bien interesante porque creemos los hombres que tenemos la decisión de valga la redundancia, ¿no? De decidir sobre el cuerpo de las demás personas, y en este caso de las mujeres. Y o sea, de nosotros decidir sobre ellas. Exacto. Y que cuando ella tiene un embarazo, porque mutuamente no se cuidaron, pues yo tengo que decidir si lo tienes o no lo tienes. Y entonces si ella decide abortar, se vuelve todo un tema para nosotros. Y otra vez, no aceptamos el no en términos de que no es tu decisión sobre ese cuerpo, ¿sí? No es tu decisión si lo lleva a cabo o no. Porque a lo mejor también había un deseo mutuo, pero no en el momento, de embarazarse. Pero como ella ya se embarazó, tal vez ya quiere llevarlo a cabo, pero él no quiere que se lleve a cabo. Entonces se vuelve todo un tema. Y otra vez, es abuso de poder, creyendo que yo puedo decir sobre el cuerpo de otra persona. Y
como bien lo dijiste, nos hace falta mucho aceptar esos no como respuestas. Pero también yo diría, en este tema específico, nos hace falta mucho entender que no es mi cuerpo el que está viviendo esa experiencia. Similar a cualquier otra condición de salud, en términos así concretos. Si alguien se enferma, pues la otra persona va a decidir si va al médico o no. Yo puedo proponer algo, ¿sí? Pero entonces, en términos de un embarazo no planeado o no deseado, pues no es mi decisión. Lo que sí puedo hacer es acompañar. Y eso es bien importante y una gran diferencia. Acompaño en su decisión. Y entonces acompaño en qué necesitas. ¿Qué necesitas tú? O sea, es algo mutuo, no nos cuidamos, pero ¿qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Sí? Bueno, tal vez ella sí quiere tenerlo, tal vez yo no. Bueno, ¿qué queremos ahí? ¿Cómo acompaño? Dialogar. Eso nos falta mucho a nosotros, a hablar y escuchar. Porque luego no escuchamos. Hago como que escucho y ya, sí está bien lo que tú digas. Y entonces nada más le doy el avión. Pero entonces es escuchar y como dice una querida colega, sostener la incomodidad. Nos hace falta mucho eso, sostener la incomodidad en el término de lo que estoy hablando contigo. Híjole, no me gusta y siento que se me pone caliente el cuerpo, pero sé que no te voy a violentar y sé que esto es importante atenderlo. Entonces, sostengamos la incomodidad, porque si no, pues ¿a dónde nos va a llevar esto, no? Como decía Lucky, ¿a dónde vamos a parar? Pues muy probablemente al ejercicio de la violencia. Eso es muy real. Entonces, aprender a sostener la incomodidad también nos va a llevar a encontrar otras posibilidades de relacionarnos y de acompañar los procesos. Yo recuerdo hace poco un joven que habló a la línea de Génesis y decía, es que ella ha decidido interrumpir el embarazo, pero yo sí quiero tenerlo, ¿no? O sea, como ¿y qué hago? Y la voy a obligar a que ella no, pero es que entonces decía él, ¿y hasta dónde está mi derecho y mi necesidad? Y, a ver, maestro, justo desde antes, ¿no? Si tú quieres ser papá, pero ella no, debió haber sido hablado, justo consensuado desde antes, y si no es ella, bueno, pues tendrá que ser con alguien más, pero ella no quiere y no podemos obligarla a que, si ella ya decidió interrumpir el embarazo, lo tenga. Claro, y entonces ahí se vuelve un asunto complejo, no sé si sea un problema, pero sí es muy complejo, que en la mayoría de las relaciones, principalmente heterosexuales, sucede que asumimos cosas. Y entonces asumimos que a lo mejor sí queremos tener familia, ¿sí? A lo mejor sí queremos embarazarnos. Y entonces cuando viene una experiencia así es, no, yo no quiero, bueno, pero ¿por qué no me lo dijiste? Pero es que si lo quiero, pues es que tú tampoco me lo dijiste, bla, 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 ¿no? Pues como dices, Ricardo, es desde antes. A ver, estamos iniciando, no estamos coqueteando, decidimos iniciar una relación, ok, ¿qué queremos? Aunque sea en primer lugar a corto plazo. Ya ni siquiera hablemos a largo plazo, que si queremos casarnos, viajar, construir una familia. No, a ver, a corto plazo, ¿cuáles son mis sí y mis no en una relación, en un vínculo? Bueno, esto yo sí lo quiero por ahorita. Esto no, y no es negociable. Y si ahí implica no me quiero embarazar o no quiero tener hijos o familia, porque también si lo amplío en términos de tener familia, puede ser incluso desde no embarazarnos. Puede ser desde otras vías. Claro. ¿Sí? Y puede ser desde adoptar, por ejemplo. O puede ser desde tener mascotas. Sí, y eso también es gatijo. Exacto. Que muchas familias lo viven así ahora. Y está bien. Entonces, por eso es entender también qué entiende la otra persona por familia. Y eso es otro tema. Así que, compañeros, tenemos mucha chamba por hacer. Y aunque usted no lo crea, estos temas también tienen que ver con sexualidad. Sí, claro que sí. No, y creo que hay una parte en las claves que nos dabas que me parece muy interesante, porque creo que está relacionado con el consentimiento, pero creo que tiene que ver incluso con aquellas acciones que no necesariamente involucran a otra persona, pero que muchas veces podemos incluso llegar a hacer por ciertos mandatos de género, por ciertas estigmas que hay por allí y que no necesariamente son cosas que deseamos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, de entrada cosas como, si planteamos
que una de las cosas que se nos enseña que son centrales para poder vivir una sexualidad plena son el coito, uno como hombre puede no necesariamente desear eso, Claro. pero que en la búsqueda de tener esa vida sexual plena que me enseñaron las páginas porno, me obligo a mí mismo a hacer esas cosas. Creo que justamente cuando nos dices que una de estas claves es conocernos a nosotros mismos, hay algo muy interesante por allí, porque justamente el encontrar qué nos gusta y qué no nos gusta es un ejercicio que no todo el mundo hace. Y es un ejercicio que muchas veces se da por hecho. Y entonces sí, o sea, por supuesto que es muy importante sentarnos con nuestras parejas o con cualquier persona con la que nos relacionemos a hablar acerca de estos límites, de las cosas que sí queremos, de las cosas que no queremos dentro de la relación que estamos estableciendo. Pero a veces esa conversación tal vez toca darla enfrente de un espejo. Tal vez toca justamente... O de ir a psicoterapia. Exactamente. Porque a veces no sé cómo. Solo me doy cuenta que hay algo que me mueve, pero no sé qué es. Y el espacio psicoterapéutico puede ser un espacio adecuado. Y entonces ahí puedo empezar a descubrir qué onda con mi vida, qué onda con mi historia, qué onda con lo que quiero, qué onda con lo que necesito, si quiero o no tener pareja. Y si sí quiero, en qué momento de mi vida. Porque justo como decías, luego la presión social es, ya tienes 20, ya tienes que tener pareja. Espérate, ¿quién dijo? ¿Dónde está el manual de ser hombre, no? Y igual, ¿no? Como decías de hablarte en el espejo, porque capaz que donde esté o lo que sea no hay psicoterapia o no me alcanza o lo que sea, y como desde ahí, ¿no? También puedo desde un sincerarme y ver qué quiero. Capaz que soy asexual y digo, es que no quiero simplemente, Exacto. ¿no? No, el mismo descubrimiento de las orientaciones sexuales está allí, ¿no? O Claro, sea, a todos nos crían claro. como personas heterosexuales, casi nos obligan a ser personas Sí. heterosexuales, no contando a las personas que sí de verdad son obligadas a hacerlos. Claro. Y este ejercicio de descubrirnos, pues es un ejercicio que tiene que ver con la introspección y que tiene que ver con llegar a encontrar este consentimiento, pero encontrarlo también con uno mismo. Mi congruencia, por un lado. Y fíjate, ahorita que te escuchaba, Iván, pensaba en un consultante que atendí, varón, justo que él fue algo criticado, no me atrevo a decir bastante, pero sí algo criticado por su familia, porque él estaba en sus 20, no recuerdo su edad exacta, pero que él llegó un día y me dijo, pues yo ya me quiero hacer la vasectomía. Yo estoy segurísimo de que no quiero tener hijos ni hijas. Ok, pues vamos a trabajarlo, ¿no? O sea, dice, pues sí, ya estoy seguro, el problema es mi familia, ¿no? Bueno, pues no podemos cambiar a tu familia, pero ¿qué necesitas tú para que tú puedas estar en ese espacio familiar, ¿no? Y bueno, ya hizo lo propio y un día me dice, ya tengo la fecha a mi vasectomía. Excelente. Y sí, dicho y hecho, lo hizo y después me dijo, ya lo hice. Listo. Entonces, es darnos cuenta que yo puedo decidir, siempre y cuando tenga conciencia de ello, sobre lo que quiero para mi vida. Punto. Entonces, ese autodescubrimiento me va a llevar a tomar las decisiones. Y como dijiste, a lo mejor soy asexual y la familia me impone cosas, o la sociedad o las amistades de que tengo que vivirme así. O incluso los mismos médicos. O sea, Ajá. llegan a Sí. decirte, tú llegas pidiendo Estás tu mal, vasectomía, además. estás demasiado joven, yo no te voy a hacer eso. Exacto. Cuando en realidad es un derecho. Claro. Sí, es libre. Sí, bueno, y la vasectomía es una cosa y yo creo que no es tan común, pero por ejemplo con la práctica de los abortos es algo incluso más común que te digan, no, yo no te voy a hacer eso. Ujú. Ajá. Pero bueno, tenemos todo un marco legal que se supone nos protege, pero hay mucho que hacer todavía. Otra cosa que yo quería decir antes de terminar era el hecho de que cada hombre puede decidir e identificar qué quiere para su vida, y salirnos de los mandatos de la masculinidad es todo un tema. Eso a nivel de conciencia. Pero hay un concepto que yo aprendí hace ya muchos años que se llaman mensajes didáctico-morales, y que tiene que ver con todo lo que la publicidad y los medios masivos de comunicación nos enseñan. Porque entonces también hay que poner atención ahí a qué estoy consumiendo. Porque luego tal vez en mi familia no, a mí me trataron con igualdad y demás. Sí, pero ¿y los medios masivos de comunicación qué? ¿Y lo que consumimos en redes qué? ¿Y Claro. las canciones que escuchas qué? Entonces también ponerle énfasis en eso.
Y yo de un tiempo a la fecha vengo diciendo que en ese tema de que pienso que integra todo lo que hemos compartido hasta el día de hoy, y es parafraseando a Fina Sanz en su libro El buen trato como proyecto de vida. Yo digo que el día en el que nosotros los hombres aprendamos a ejercer el buen trato en lo individual, en lo relacional y en lo social, yo pienso que en ese momento nuestras vidas serán una fuente de placer y no de malestar. Y vamos a disfrutar muchísimo. Así que pues, mientras ahí se las dejo. Ricardo, ¿algo más que nos quieras decir antes de que Sí, acabemos? yo creo que, bueno, en estos minutos, ¿no? Si nos estás viendo, si eres un hombre joven, y en esto que mucho hemos hablado acá en Macho Menos, compartir, capaz que entre hombres jóvenes puedes compartir este programa, hablar al respecto. O sea, como hombres jóvenes, bueno, yo no, pero ustedes, los que nos están viendo, hombres jóvenes, con otros hombres jóvenes, creo que también tenemos esa, como, ¿qué diría yo? Responsabilidad o un compromiso a que entre hombres también podemos hablar, podemos discutir, llegar a lo mejor hablar de estos temas, que sería genial. Y entre hombres también aprender estas formas sin violencia, estas formas de cuidados de las cuales decimos. O sea, creo que tenemos esa posibilidad también. Y solo ya por último, al principio mencionabas a un sexólogo, Juan Carlos Hernández Meijueiro, que bueno, fue uno de los sexólogos como muy importantes en nuestro país, y no escribió como libros y tal, pero tiene mucho material en YouTube que pueden buscar, y cuando lo escuchen se van a cuestionar su vida misma, porque Exacto. mucho de lo que nos han enseñado, incluso desde toda esta idea judio-cristiana, pues muy cuestionable, y con él se les va a mover todo. Como dicen ahora, les va a volar la cabeza. Les va a volar la cabeza. Iván. Muchas gracias, Ricardo. Pues nada más quedarnos con... Recuerden que esto no se hace con recetas, pero por lo menos les estamos dando algunas claves para que puedan disfrutar su sexualidad, aunque sea de una manera un poquito menos macha. Muchas gracias por vernos. Hasta luego, amigos, Ay. amigas.